Bueno, hola a todos, estamos en el noticiero de los gigantes ya para esta semana que termina en diciembre 10, una semana alcista. Recordemos que en el noticiero anterior hicimos esa lectura, lo pueden ir a mirar. Y no, entonces para empezar, démosle entrada al SPY. Sí, total. Entonces se confirma, digamos, ese nivel anterior, digamos que era el máximo anterior, el que tenemos ahí con la línea marcada. Recordemos que los soportes y las resistencias son zonas. Digamos que la línea nos ayuda a identificar el lugar, pero son zonas, no se deben ver como un punto solamente, ¿cierto? Entonces ahí rebota el SPY y terminamos la semana de manera alcista. Yo creo que muchísimos osos se quedaron esperando al crash y que las cosas se fueran al piso, ¿cierto? Y nada, entonces yo creo que para la semana que entra en el SPY podemos esperar, digamos, poca volatilidad. Yo creería que Sí. vamos a seguir subiendo hasta llegar, digamos, a esa parte del canal superior para posteriormente continuar con la siguiente onda hacia abajo. Muy optimista, yo creo que ese rebote fue bastante fuerte y nada, bastantes oportunidades. Algo que quería y lo que estábamos comentando antes de comenzar el noticiero Ujú. era que todos los traders tienen el plan de comprar cuando el mercado baja, cuando está Correcto. rojo, pero digamos que a uno el miedo lo cohíbe de tomar esas decisiones, ¿cierto? Porque cree que va a seguir bajando y compra es cuando ya comienza a subir o cuando ya siente que se le va a ir, Ujú. ¿cierto? Y no debería ser de esa forma, uno debería Cuando llega el comprar el FOMO. miedo. Exacto, exacto. Entonces es simplemente esa reflexión como de seguir el plan y lo importante que es de planear las cosas y los escenarios. Sí, y en eso en los gigantes sí somos bastante aplicados, por eso siempre escribimos nuestra bitácora de trading, nuestras ideas, nuestra estrategia, y luego tratamos de dejar los sentimientos en otro lado y simplemente a la hora cuando el mercado abre vamos y ejecutamos el plan. Correcto. Entonces, para tener ahí en cuenta, yo estoy de acuerdo con esa apreciación tuya. Nosotros acá hablamos en términos de probabilidades y yo también creo que la probabilidad de que se quede en esa zona de indecisión, tal vez con un poquito de tendencia alcista y más hacia el final de año, tiene bastante sentido. Y creo que tiene pues es alta esa probabilidad. Sí, Entonces, total. ya pasando, digamos, a la siguiente sección de este noticiero, vamos con el trade de la semana, donde esta vez vamos a resaltar a DraftKings, que es uno de los tickers que tenemos en el core de los gigantes, y donde el inicio de la semana, el día 6 que fue el lunes, entonces ya Ujú. nosotros hicimos la lectura de que DraftKings estaba sobrevendido. Recuerden que veníamos de un menos 15% en las últimas semanas. Y entonces lo que hicimos acá para seguir, digamos, navegando este mercado, o por lo menos para este ticker, este movimiento bajista, a pesar de que en el SPY vimos que subió, era seguir con la idea de vender calls agresivas, seleccionamos strikes donde identificamos zonas de resistencias, se Ujú. confirmaron, esas calls agresivas nos dejan un rendimiento cercano al punto 8 semanal, de hecho creo que al final terminamos vendiendo por más del 1%, incluso en la zona de 34 y creo que el premium fue de $40 por contrato. Ujú. Y lo otro que hicimos acá, digamos, teniendo un poquito más de especulación y creyendo como en esa lectura de que íbamos a tener este rebote ya el día lunes, fue de comprar calls, de ir long. Y yo creo que esto está alineado con lo que vos decías de manejar las emociones, de cuando los mercados están sobrevendidos, es como cuando se presentan las buenas oportunidades para comprar. Entonces acá compramos calls y en cuestión de media hora, lo hicimos en el opening y en cuestión de media hora ya habíamos obtenido el doble de profit e inmediatamente cerramos la posición. Pudimos haber Sí, aguantado un par de días y haber triplicado, pero también se pudo haber devuelto, que son cosas, digamos, estos eventos pueden pasar, ¿cierto? Lo que vos decías del manejo de las zonas a la hora de encontrar esos soportes. Entonces también es importante a veces tomar utilidad, si era un 100%, lo hacemos y eso nos ayuda, nos empuja hacia nuestros objetivos. claro, y más que teníamos, digamos, una posición doble, porque teníamos, digamos, estamos pensando en largo con el call que Sí. compramos y también teníamos, digamos, las calls Corto, agresivas, agresivas. que digamos que es una manera de shortear, de entrar en corto. Entonces, esperábamos, como vos decías, el rebote, veníamos con esa tendencia bajista
¿cierto? Esperábamos un Ujú, rebote, pero no esperábamos que fuera a sobrepasar esta línea donde está la media móvil, ujú. ¿cierto? Que fue cerca de esa zona donde colocamos El call nuestras calls. agresivo. Entonces, digamos que a la hora de que vos ganas ya un 100% con la compra del call, ¿cierto? Yendo en largo, ya yo creo que ya es suficiente como para tomar la decisión de cerrar y simplemente seguir con el plan de las calls agresivas que eran en corto. Entonces, digamos, yo creo que esa también es como la idea detrás de el por qué la cerramos en ese momento. Correcto. Entonces, la toma de utilidades y manejo de riesgo ahí es también importante tenerlo en cuenta y esto siempre lo dejamos pues en nuestro plan. Y para cerrar ya en cuanto a tickers, en Jets hicimos algo, digamos, parecido a lo que Ujú. acabamos de explicar con DraftKings, donde tenemos bastantes posiciones acumuladas en diferentes strikes. Digamos que hemos venido acumulando asignaciones de puts, acumulando, adquiriendo ese stock y empezando a vender calls, calls, calls. Y de nuevo, entonces, el tema de las calls agresivas, donde nuestra primera salida estaba en 21.5, digamos que ahí estaba el primer nivel, porque tenemos también estamos estructurando a la siguiente semana también tener parte de la posición, pero la primera queda en 21.5, donde acá miremos el día lunes, ¿cierto? El mercado abre, nosotros ya habíamos vendido, esperamos, aguantamos y hacia el final de la semana el mercado nos da un respiro. Este respiro, Ujú. ¿qué nos permitió hacer? Que ya pudiéramos extender esos contratos que teníamos en 21.5 una semana más y nos dieron cerca de $30 por contrato, que equivale a más del 1% semanal. Entonces vemos cómo estas estrategias de calls agresivas, de seleccionar bien esos niveles de resistencia, nos permiten tomar el riesgo de tomar utilidades, incluso en mercados donde un ticker no está teniendo, digamos, un buen desempeño o un desempeño bajista. Entonces, tratar de tomar una posición neutral en el mercado y simplemente tratar de estar sacando ese premium como esa renta fija mientras prestamos ya sea nuestro capital o las acciones que hemos adquirido. Total, yo creo que hay algo, y es un concepto que quiero traer a colación acá, y es no hay top ni fondo, o sea, no hay algo muy barato o Ujú, algo muy caro, simplemente hay ujú. niveles donde es óptimo comprar o donde es óptimo vender porque ahí va a haber fuerza alcista o bajista, entonces uno no debe tener como ese sesgo y es precisamente pues como lo que estamos aplicando los gigantes. En cuanto a la parte técnica de Jets, yo he venido comentando que me gusta mucho la formación que hay en Jets y más aún, digamos ya con este fondito, pequeño fondo que se formó y con este cierre alcista, digamos que no se devolvió del todo el movimiento en Jets, yo esperaría Ujú. que volviéramos a testear hacia arriba y Sí, probablemente romper. Me gustaría ver a Jets rompiendo y ya saliendo pues como de esa acumulación. Yo creo que va a ser bien interesante lo que viene para Jets en las próximas semanas y más también con el tema de Omicron bajando como tanto el peligro, digamos que tanto el miedo. sí, hemos escuchado mucho ruido, pero a la final no hay como nada fijo. Entonces, de nuevo, nuestra posición es optimista en este sector del transporte aéreo y de la reactivación. Entonces, también creo que es bastante factible ver ese movimiento que vos decís, aunque sabemos, pienso yo, creo que en 22 vamos a encontrar bastante presión bajista, como bastantes Correcto. traders e inversionistas tratando de salir, porque esa era una resistencia bastante importante desde, o sea, si nos devolvemos más, al menos julio, y ya lo habíamos visto acá también en Sí, cerca de el tres inicio del año. meses. Sí, Ah, entonces, sí, sí. sí, en los dos, esa zona había sido la que la había atajado la vez anterior y esta vez fuimos, la rompimos, entonces ahí yo creo que vamos a encontrar bastantes personas que estaban dispuestas a asegurar el sector en esa zona de 22, volviendo al tema de las zonas y yo creo que ahí vamos a encontrar un poquito de presión, pero sí digamos que en un mediano plazo le veo espacio a Jets para que suba. Correcto, correcto. Y acá para entonces terminar, la idea, porque la estrategia fue similar a la de DraftKings, nosotros ya analizando como que ya lo veíamos sobrevendido, también decidimos comprar calls acá y las liquidamos. Esas fueron unas calls bisemanales. Entonces decidimos tomar utilidades también a mediados de esta semana
vendimos esos calls, nos da más liquidez y también deja un rendimiento cercano al 100%, aunque acá el movimiento fue más extendido. Y tuvimos que esperar casi 10 días, mientras que en el movimiento de DraftKings fue 30 minutos. Entonces vemos cómo, dependiendo del ticker y de la volatilidad, estos calls, como la elasticidad de los calls en el premium. Claro, claro, es algo muy importante a la hora de tomar la decisión de cuánto tiempo para cuánto tiempo voy a comprar mi call, según cómo se mueva la volatilidad, cuánto estés esperando que se dé el movimiento, porque puede que tengas una lectura positiva del movimiento, pero simplemente no se dé en el momento que vos esperabas. Exacto, el tiempo. Y que, digamos, por eso también es bastante importante tener una lista pequeña de assets que vos podás estudiar, con los que podás familiarizarte de cómo se mueve un sector, cómo se mueve un ticker determinado, porque así es más fácil poder jugar con esa elasticidad a la hora de decidir hasta cuándo comprar la expiración, ¿cierto? Cuando estás entrando long o hasta cuándo querés asegurar cierto sector. O sea, Claro. como tratar de que el tiempo también juegue a tu favor. Y Esa, hablando de tiempo, precisamente, qué dale, pena que te interrumpa, no, tranquilo. y es de lo que estamos hablando ahorita antes de comenzar, que era el tema que yo creo que nos queda pendiente y es el de la inflación, Ajá. y es cómo nuestro tiempo vale cada vez menos, porque precisamente nosotros o muchísimas personas, pues al fin y al cabo tienen un salario, tienen un trabajo porque dan a cambio tiempo. Entonces, si lo que te están pagando Ujú. vale menos porque el valor del dinero en el tiempo está bajando, pues tu tiempo también está valiendo menos, ¿cierto? Precisamente a ti te pagan Correcto. por el tiempo. Entonces, es importante como tener en cuenta que si la inflación está subiendo, de hecho, yo creo que ya nos vas a compartir los datos, como tomar las medidas necesarias para blindarse contra eso y, digamos, estar preparado. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y para finalizar, es básicamente un headliner de lo que está pasando en Estados Unidos, los datos de inflación que salieron dos y vemos cómo los precios del consumo están, que digamos es un índice que traquea qué tanto valen las cosas, está creciendo a un ritmo que no lo veíamos desde los 80. Entonces estamos como viendo ese coletazo del COVID, que ya sabemos, pues digamos, todas las políticas monetarias que se han implementado para tratar de combatir este evento y vemos entonces como la inflación sube por cerca del 4,9% en el último reporte, lo vemos como es el más rápido desde 1991. Entonces yo creo que es innegable y ya lo estamos viviendo en el día a día, lo estamos evidenciando, que las cosas son más caras y por ende entonces lo que vos decías al inicio y creo que es importante entonces, ya que esto está pasando y es algo que se sale de tu control, Uh ¿cierto? -huh. Es tratar de entender qué está pasando, por qué está pasando y qué medidas puedes tomar al respecto para tratar de protegerte. Entonces sabemos que ciertos assets en el mercado pueden ser buenos refugios para estos momentos como de inflación. Todavía tenemos Sí. por probar si assets como Bitcoin, que muchas de las tesis es que son assets deflacionarios que te pueden ayudar, como que su poder adquisitivo se va incrementando en el tiempo y donde Uh que -huh. todavía estamos pendientes de confirmar porque Bitcoin apenas no tiene como el suficiente tiempo, no ha tenido el suficiente tiempo como para probar si no tenemos suficientes datos, pero que digamos que una de las tesis bullish sobre Bitcoin es que es precisamente esto, para como store of value y que te Un refugio de permita valor. y que te permita, digamos, protegerte de la inflación. Entonces, eso, a mi modo de ver o a nuestro modo de ver, tomar acción y digamos que tener esta convicción o especulación con estos assets, con el Standard Poor's, de pronto con Bitcoin o como empresas sólidas como Apple, como Coca-Cola, etcétera. Es mejor tal vez buscar esos refugios que simplemente no hacer nada porque sabes que ese dinero que te están pagando, con ese dinero vas a poder pagar menos y menos y menos y menos. O sea, eso ya es un hecho. Mientras que si vos tomas acciones, puede que te protejas e incluso, digamos, adquieras más poder adquisitivo.
Sí, total. Entonces, esa es la invitación. No es simplemente recomendarles algo, sino como tener la voluntad y la curiosidad de hacer las cosas para prevenir algo que ya no podemos parar. O sea, la inflación no la vamos a cambiar, es algo que está fuera de nuestras manos, pero sí podemos, digamos, buscar, como os decía, las herramientas para blindarnos. Yo creo que es eso. Nosotros somos partidarios de las cripto, todos ustedes lo saben. Entonces, nada, esperemos a ver cómo sigue, cómo nos sorprende el SPY la próxima semana y atentos al próximo noticiero. Listo. Chao.